El periodo de las 69 semanas de Daniel nos van a llevar a que queda el cumplimiento de la última semana, la semana 70. Es lo que tanto hablamos los cristianos acerca de lo que será el rapto, la tribulación, la gran tribulación y todas las figuras que aparecen en el Apocalipsis, como son los sellos, las trompetas y todas estas cosas. Así que estudiar lentamente las profecías de Daniel nos llevarán directamente al emocionante estudio del libro de Apocalipsis. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra del Señor. Cordial saludo hasta el último rincón del mundo donde llega este tiempo devocional. Gracias no solo por oírnos, también por difundir este espacio que cada día crece. Cada vez nos escuchan más a través de todas las redes sociales. En YouTube, por ejemplo, usted puede suscribirse y pues para que le lleguen las notificaciones. Cuando eso pasa, quiere decir que usted, sin que nadie le envíe el devocional, usted puede acceder a él desde la hora cero. Porque en otros países como Europa nos escuchan desde muy temprano. Nuestro canal de YouTube está a disposición. Escríbanos, háganos sus comentarios, sus preguntas y siempre tendremos una respuesta para ustedes. Ahí hay un botoncito que dice gracias y además de decir gracias puede hacer una donación a nuestro devocional. Estamos hablando del libro de Daniel, estamos hablando en el capítulo 9, desde el versículo 27, estamos hablando desde el 24, hasta el 27, estamos hablando de las 70 semanas de Daniel. Les expliqué la semana pasada que para el pueblo judío hablar de semanas no necesariamente es hablar de 7 días. Hablamos que bíblicamente existen las semanas de años. ¿Qué quiere decir? Que Daniel utiliza mucho esta figura. Veamos. Desde Daniel 9:25. La clave para dar inicio al tiempo profético de las 70 semanas que se halla en Daniel 9:25. Mire que se habla del decreto. El ángel da la revelación de Dios a Daniel con respecto al futuro de Israel y de Jerusalén, por quienes Daniel oraba. Y esta revelación se deja saber a Daniel sobre una tabla de eventos que muestra eventos que tendrían lugar en 3 secciones. Mire que lo dice así. En la historia podemos tener luz porque se dividió el tiempo aquí en 7 semanas, 62 semanas para quedar luego la última. El versículo 25 de Daniel 9 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Mire, vamos a hacer la interpretación del texto de forma general. A Daniel se le instruyó, sabe pues y entiende. ¡Qué belleza! Sabe y entiende. Por eso es que uno debe acceder a las profecías. Hay gente que dice, es que yo no leo las profecías porque no las entiendo. Es que yo no se queden sin entender las cosas. Porque precisamente, si Dios le dio revelación a Daniel, Dios por el Espíritu Santo nos puede dar sabiduría y entendimiento para que no andemos en tinieblas, sino que nosotros comprendamos, al igual que lo comprendió Daniel, los tiempos. Yo les he insistido mucho algo cuando enseño la profecía, y es que las profecías no se van a cumplir al fin de los tiempos, las profecías se vienen cumpliendo. Y si hay algo que podemos comprobarlo es en estas 70 semanas. Y por eso todo hijo de Dios debe estar enterado de estas situaciones. ¿Para qué? Para estar preparado. Cuando el Señor Jesús dijo esta expresión, que el Señor vendría como ladrón en la noche, esa es una interpretación que hay que mirarla detenidamente. Lo que el Señor quiso decir con ese texto es que a un cristiano la venida del Señor no lo puede coger como un ladrón en la noche que no avisa. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. No está diciendo, es que yo voy a venir repentinamente. No, esa no es la enseñanza de ese versículo.
La enseñanza de ese versículo es que no os sorprenda como ladrón en la noche. Porque yo creo que los cristianos debemos estar enterados, empapados, leer, estudiar, indagar. Y eso es lo interesante de estas profecías. Entonces, dice que desde el momento en que saliera o se diera la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrían 7 semanas. Acuérdese, si son semanas de 7 años, 7 veces 7 años, quiere decir que son 49 años. Para indagar acerca de esta fecha, quiero decirle entonces que tenemos 3 referencias desde el punto de vista bíblico que las vamos a analizar. Y esas 3 referencias son las siguientes. Una por una nos va a decir exactamente cuál fue la exacta. Hubo una primera orden, que fue la orden de Ciro a Esdras. Este rey Ciro fue un rey que el Señor utilizó. Es más, me gustaría que leyeran estos textos porque yo no los puedo leer, pero usted sí lo va a hacer. Hubo un primer rey que Dios usó mucho siendo un rey pagano, pero déjeme decirle que cuando Dios quiere hacer algo y cumplir un propósito, se sirve hasta de los paganos. Y a este rey, el Señor le dio la orden que reconstruyera el templo de Jerusalén. Eso está en Esdras capítulo 1 del 1 al 11, donde Dios le dice a Ciro exactamente y él lo hace. Luego hay una segunda orden, es la del rey Artajerjes, pero es la de restituir los sacrificios en el templo. Y ese está en Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Y hay una tercera que es la que se refiere a la profecía de Daniel. Es la orden del rey Artajerjes de reconstruir la ciudad y los muros. Y esa es la que ustedes encuentran en el capítulo 2 de Nehemías del 1 al 8. O sea que esa es la orden final y la válida donde se cumple plenamente la profecía. O sea que en estos primeros 490 años, que son yo les dije que la profecía está dividida en 7 semanas, 62 semanas y una última. Entonces estas primeras 7 semanas nos están hablando de algo en particular, y es lo que sucedió en aquel tiempo, que lo llama la Biblia tiempos angustiosos, donde se reconstruyó a Jerusalén. Si usted lee Nehemías del capítulo 2 hasta el capítulo 8, cuenta todos esos años donde Jerusalén es reedificada, el muro, el templo, todo, absolutamente todo. Luego viene la segunda etapa de esta profecía. Vamos a ver en qué consiste la segunda etapa, la cual dice que son 62 semanas, o sea, 483 años. Esa está escrita en el verso 26 de Daniel 9. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. O sea que el ángel Gabriel le informa a Daniel que después de la división de 62 semanas, de estos 434 años que vienen, el Mesías sería eliminado. Que el Mesías se le quitaría la vida. Acuérdese que cuando se habla del Mesías se están hablando de Cristo. El ángel Gabriel le explica a Daniel que ese Mesías va a cumplir como el rol de rey y de siervo. Y ese es el Mesías que usted encuentra escrito en Isaías. Si usted lee Isaías 52 y 53, encuentra a Cristo, Jesús, como aquel siervo que es comparado con un cordero que es llevado al matadero, pero que también cuando el Señor le dé un nombre que es sobre todo nombre, gobernará sobre todos. Pero dice la Biblia que ese siervo, ese hijo de Dios, ese Mesías príncipe, va a ser eliminado. Y así es, porque las Escrituras nos cuentan la naturaleza del Mesías, la obra del Mesías. Después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. ¿Qué viene después de la muerte de Cristo? A Daniel se le dice que después de la muerte del Mesías, Jerusalén será destruida y también el templo. Y acuérdese que fue lo que pasó después de que Cristo murió. Daniel, en su libro, ora por la restauración de Jerusalén.
Y acuérdese que la ciudad fue destruida por los babilonios precisamente cuando él estaba en Babilonia. Y el ángel Gabriel le está diciendo a Daniel que la ciudad de Jerusalén será destruida nuevamente después de que hubiera sido reconstruida gracias a la orden de Artajerjes. En el año 70, y esto yo sé que muchos cristianos que leen y les gusta leer han leído muchas veces esta historia de el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió a Jerusalén, destruyó la ciudad y el templo. Hoy hay en la ciudad de Roma un monumento de casi 2000 años que se llama el Arco de Tito, que conmemora la victoria de los ejércitos romanos sobre Jerusalén. Y en los relieves del arco están los tesoros que se llevaron de Jerusalén, incluida una escultura de oro de la menorá tomada del segundo templo. Daniel dice, se le quitará la vida al Mesías. Y eso ocurrió entonces por allá en el año 32 después de Cristo. Dice la Biblia así: el pueblo de un príncipe que había de venir destruirá la ciudad y el templo. Y esa historia fue verídica. Pasó después, porque el ejército romano desmontó el templo judío literalmente piedra por piedra para buscar oro fundido en el templo quemado. Roma asesinó a más de 1 millón de judíos en el año 70 después de Cristo. Y así lo dice Flavio Josefo, que fue un gran historiador judío y que fue testigo de esos eventos que más tarde relató en su libro Las guerras judías. Roma, en el mismo sitio donde quedaron las ruinas de Jerusalén, construyó una nueva ciudad romana. Luego la profecía de Daniel nos dice que después de esto habrá un silencio profético. ¿De qué se trata? Ya pasaron 7 semanas, 62 semanas, hasta que a Cristo se le quitó la vida. O sea que se cumplieron ya 69 semanas. Todo el pueblo cristiano coincide, todos los que estudiamos la Biblia y la profecía coincidimos que falta una semana por cumplirse. Es como si llegáramos a un silencio profético. ¿Por qué? Porque Dios deja de tratar con Israel como nación y comienza un tiempo no contado. O sea que el reloj de la profecía se detiene. Es decir, ese curso de las 70 semanas de Daniel se interrumpió en la semana 69. Usted me podría preguntar, pastor, entonces, ¿qué hay de la semana 70? La última semana de 7 años. ¿Sabe cómo la llama la Biblia? Va a ser un tiempo de engaño y tribulación. La historia de Israel no se desarrolla simultáneamente con la historia de la iglesia, no. Al rechazar Israel a su Mesías, el pueblo judío muere espiritualmente, y es entonces que la iglesia es formada. O sea que Israel es hecha a un lado, y hay muchas parábolas que nos cuentan de que esto fue así. Ahora el mundo está viviendo una era que por mucho tiempo fue un misterio escondido para Daniel. ¿Por qué Daniel no habla de la iglesia? Porque no le fue revelado, era un misterio escondido. Muy bien, en ese periodo en el que Dios está llevando a cabo su propósito, dice Hechos 15:14, tomando pueblo para su nombre de entre los gentiles. Y dice Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que el fin de esta era especial tendrá lugar en el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que yo, después de que termine estas semanas de Daniel, voy a empezar a hablar acerca del arrebatamiento y del tribunal de Cristo. ¿Qué tengo que decirles? Que el reloj profético de las 70 semanas vuelve a echar a andar. El día que la iglesia sea arrebatada, a partir de ese momento se va a vivir la semana 70, el fin de la era de la iglesia. Y ahí es donde Israel será tomada por Dios para los últimos 7 años de su historia. Antes de ser reconciliado con el Mesías, 7 cosas importantes habrán de acontecer. Jerusalén
como ya lo dije en el punto anterior, sería destruida, y así pasó en el año 70 después de Cristo. Los judíos serían dispersados, Jerusalén sería hollada, o sea, pisoteada. La iglesia sería llamada fuera del pecado. Empezaría la apostasía del cristianismo, los judíos regresarán a Jerusalén en incredulidad y viene el advenimiento de Cristo para la iglesia. Si yo le hablo de esos 7 acontecimientos, 6 ya han tenido su cumplimiento, con excepción del último. Pero por eso lo quise plantear así. Jesús viene por su iglesia. Una vez efectuado el rapto de la iglesia, comienza el reloj profético a marchar otra vez. Y por eso es tan importante el estudio de la profecía. Para cerrar el capítulo de Daniel, es preciso tocar algunos aspectos que la iglesia es quitada de este mundo e inmediatamente Israel y las naciones gentiles entran en su último periodo, la última semana de la profecía. Por eso el versículo 27 de Daniel, con el que termino ya esta explicación de las 70 semanas, dice, donde según la profecía de Daniel, el anticristo conformará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire que aquí el ángel Gabriel hace referencia al efecto del gobierno del anticristo en esta última semana. Y si lo leemos fríamente en el texto, dice que muchos serán engañados. Muchos, aún muchos creyentes, dice la Biblia. Y dice que la característica de esos 7 años, donde el anticristo va a tener un papel protagónico, es que él va a hacer un pacto, pero que a la mitad de la semana va a romper ese pacto porque será un pacto falso, será una paz aparente por un espacio de 3 años y medio que no funcionará. Pero a la mitad de la semana romperá el pacto con muchos y después de esos primeros 3 años y medio usará todo su poder, va a quebrantar el pacto y va a romper todas las cosas. Él dice que él entrará al templo judío que se ha vuelto a reconstruir, volverá a hacer el sacrificio y la ofrenda, pero se pondrá él en el lugar de Dios para ser adorado. Eso es lo que la Biblia llama los tiempos de Jacob. El pueblo de Israel será angustiado en gran manera, pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados y vendrá el fin. Y por eso unimos la profecía de Daniel con Mateo 24. Pero eso lo estudiaremos en los días siguientes. Tome su agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 281 en su agenda y usted va a leer Números 23. Recuerde que los capítulos 22 y 23 de Números nos cuenta una historia de un rey llamado Balac, pero de un profeta llamado Balaam. Y esa historia es fascinante. Lea los 2 capítulos juntos. Llene cada una de las preguntas y deje que Dios hable a su corazón. Señor, te entregamos este día, esta nueva semana que comienza. Gracias por hablarnos. Gracias por revelarte a nuestras vidas. Y gracias porque como nunca estaremos preparados para que cuando todo esto empiece a acontecer, nuestro corazón esté atento y despierto. Gracias por cuidar de nuestras vidas, de nuestra salud, nuestro trabajo y lo que emprendemos y hacemos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.